Buen presente, querido alquimista, bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Iris, soy la alquimista Gestal y te doy la bienvenida a este segundo vídeo programa dedicado al estudio de la antropología espiritual. En el día de hoy vamos a analizar con profundidad la figura de Lucifer, su historia y desarrollo a lo largo de las humanidades. Exploraremos quién es Lucifer, cuál es su historia, en qué humanidad aparece, qué es el pecado original y en qué culturas antiguas se plasma su influencia. Gracias de todo corazón a todos los miembros del canal por apoyar el contenido cada mes. Te doy las gracias por estar aquí investigando toda esta información de alto valor para nuestro desarrollo personal y espiritual. Te leo en comentarios con tus reflexiones y ahora sí comenzamos con el programa de hoy. Etimológicamente, Lucifer proviene del latín y significa portador de luz. También es conocido como el lucero de la mañana por identificarse en la mitología romana con el planeta Venus. Como vimos en el programa anterior, Lucifer representa la polaridad caliente del espíritu, también el principio de ofuscación y el elemento pagano. Es ese símbolo del conocimiento sin una adecuada integración aquí en la materia y en la psicología del hombre. Aquí en pantalla vemos una pintura muy famosa, es El ángel caído o Lágrima de Lucifer, que es obra del pintor francés Alexander Cabanel, que viene a representar precisamente esa belleza de Lucifer y también con esa expresión la soberbia en la que cae y que vamos a explorar durante el día de hoy. En el cristianismo, Luzbel es el más hermoso e inteligente de los ángeles, que se rebeló precisamente contra su creador. Es el nombre asignado al gran ángel caído antes de rebelarse, y su propia caída, provocada por el orgullo y la soberbia, se considera el primer pecado del universo. Y fue cronológicamente anterior al famoso pecado original que ocurre en el Jardín del Edén y que hoy exploraremos. La caída en el pecado material transforma la figura de Lucifer, del lucero de la mañana, en la figura de Satanás o de Ahriman. Son dos personajes o dos entidades espirituales diferentes, recordad. La aparición de las fuerzas luciféricas no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue gradual a lo largo de las humanidades. La ciencia espiritual nos enseña que el elemento luciférico comenzó a plasmarse en la época lemuriana, concretamente entre la sexta y la séptima subhumanidad de Lemuria. Y hoy vamos a explorar precisamente esto, la historia cósmica y la ciencia espiritual detrás del desarrollo luciférico en la Tierra. Vamos a entender cómo es que tuvo lugar este primer pecado del universo basado precisamente en una gran caída de conciencia por influencias espirituales de orden involutivo. Comenzamos con la historia cósmica. Como anticipaba, el elemento luciférico fue plasmándose en la Tierra de manera gradual y comenzó en la época lemuriana, coincidiendo con la plasmación del cuerpo emocional y el desarrollo de la mente concreta. Vamos a estudiar un poco las características de Lemuria porque es importante para entender cómo fue plasmándose el elemento luciférico. Los seres lemurianos eran andróginos con una intuición y percepción astral muy desarrollada, esto al inicio de la época lemuriana. Tenían, por lo tanto, una conexión muy fuerte con lo trascendente de una forma innata y natural. Existía una conciencia profunda de la sabiduría divina sin una lógica, sin una mente. Estaban completamente conectados a lo divino, a la vida, igual que están, por ejemplo, las plantas. En esta época lemuriana acaba por plasmarse el desarrollo del cuerpo emocional o lo que es lo mismo del cuerpo astral inferior. Y esto se tradujo en vivir la vida a partir de los impulsos sin las regulaciones propias o interferencias que podría haber causado la mente y que más tarde de hecho causaría este plano mental, que está en un desarrollo incipiente y que traerá poco a poco una paulatina percepción del yo, desarrollándose así el deseo, las pasiones, la voluntad y el ego. Si lo vemos desde el viaje de los chakras que hemos visto aquí en el canal,
supondría la ascensión al tercer chakra precisamente, ¿no? Que es ese plexo solar, esa expansión de la voluntad, del deseo, de la percepción del yo. Eso es lo que estaba sucediendo en el final de la época lemuriana. Ya había habido una plasmación del segundo chakra que representa el elemento agua, las emociones, y ahora estamos en camino ya de llegar al chakra del fuego, del plexo solar. En cuanto al desarrollo físico, como comentaba, se trató inicialmente de criaturas andróginas y paulatinamente a lo largo de las subhumanidades fueron evolucionando hacia hermafroditas. Son los nacidos del huevo, que durante varias subhumanidades nacen de esta manera. El desarrollo de los sexos llegó en la última subhumanidad a través ya de una reproducción sexual que fue, como digo, muy paulatina. Nos dicen los textos antiguos que la civilización lemuriana contó con el apoyo de jerarquías celestiales para el correcto desarrollo, y para ello se produjo la encarnación de almas muy evolucionadas para colaborar en el desarrollo evolutivo natural de esta civilización. La separación de los sexos provocó el desarrollo progresivo de las pasiones sexuales y con ello una gran caída vibratoria, tanto a nivel espiritual como a nivel terrenal, porque algunas de estas almas evolucionadas que provenían de jerarquías espirituales y que habían encarnado para la referida labor de colaboración se inclinaron hacia las mujeres lemurianas, hacia las pasiones terrenales. Se trata de los famosos ángeles caídos y sus descendientes son los titanes, también conocidos como los nefilim. Este relato proviene principalmente del libro de Enoc y del Génesis. Y aquí es importante señalar que el libro de Enoc es un famoso texto apócrifo procedente del Antiguo Testamento y que es famoso por detallar precisamente las historias de estos ángeles caídos, también llamados vigilantes, demonios o gigantes, y que particularmente son conocidos como los Nefilim. Y aquí en todo el mundo del misterio se abre un debate en torno a quiénes fueron los Nefilim realmente. ¿Hubo una influencia extraterrestre? Todo aquello que nosotros concebimos como los ángeles o los ángeles caídos, ¿se trata de una raza o de una especie que provienen quizás de otros planos, de otro planeta y que interfirió en el desarrollo natural del humano en la Tierra? Este es otro debate muy interesante que podemos, si queréis, explorar en otros videoprogramas. El libro de Enoc y el del Génesis, concretamente en el capítulo 6, nos dice: además de tener relaciones sexuales con las mujeres, es decir, caer en la materia, desvelaron a la humanidad conocimiento avanzado en metalurgia, alquimia y brujería. Es decir, que enfundaron un conocimiento que era demasiado avanzado para la época lemuriana, que todavía no tenía bien desarrollada una mente concreta. El problema no era el conocimiento que estaban recibiendo, sino que no había una preparación para comprenderlo, para integrarlo adecuadamente. Los seres humanos de aquella época no habían desarrollado todavía la mente, o lo que es lo mismo, el elemento aire. Estaban recién iniciando a plasmar la mente concreta. Y aquí lo podemos ver en el viaje de los chakras. Recuerda que durante la época lemuriana se acaba por plasmar el cuerpo astral inferior, que es el cuerpo emocional, y se sigue el impulso hacia el tercero, el plexo solar, que representa la activación de las pasiones, del deseo, de la voluntad, etc. La activación de este fuego interno y de las emociones, que es el agua, sin una dirección, que es lo que nos da el aire, nos da la mente, desemboca en la aparición de las fuerzas luciféricas aquí en la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Simboliza el emplear precisamente ese conocimiento de forma completamente inadecuada. Es decir, si no hay un desarrollo de la lógica, de la razón, ese conocimiento que es muy avanzado para ese punto evolutivo se puede emplear de una forma egoísta para el foco del yo, que es lo que precisamente comenzó a ocurrir, ¿no? También se puede emplear desde una emocionalidad sin raciocinio, ¿no? Sin discernimiento, sin una neutralización de la lógica. En las jerarquías espirituales se dice, por lo tanto, que hubo una violación de
la famosa ley de ofuscación. Tenemos un episodio en el que hablo de la ley de ofuscación de forma extensa. Recordad que la ley de ofuscación nos dice que el conocimiento debe ser revelado o debe ser presentado cuando la persona está lista para integrarlo. Imagínate que a un niño le das información súper avanzada de, no sé, por ejemplo, sexualidad. Cuando es un niño pequeño no puede integrar toda esa información todavía y además es inadecuado que le des esa información a baja edad. Entonces, esto es lo que ocurrió. Se nos entregó una información que no estábamos capacitados para integrar según la evolución que había en ese momento. Y en esto consiste la ley de ofuscación, cuando te presentan una información que te ofusca, que te ciega. Ofuscar significa cegar. Y eso es lo que hace Lucifer precisamente, presentarte un conocimiento que tu mente, tu consciencia, los ojos del alma o los ojos físicos incluso no están preparados todavía para ver y para integrar. Y esto es lo que ocurrió en la época lemuriana. Hubo una violación de una ley espiritualmente muy sólida y muy sonada, que es la ley de ofuscación. Por lo tanto, tal y como adelantábamos, este gran ángel caído o el líder de todos estos ángeles caídos que cayeron en vibración y que cayeron en las pasiones terrenales es precisamente Lucifer, que fue ya una deidad latina anterior al cristianismo, como decía antes, vinculado al planeta Venus y que además compartía similitudes con el Prometeo griego. Prometeo fue símbolo del conocimiento para llevar la luz a la humanidad y fue conocido precisamente por robar el fuego a los dioses y dárselo a los hombres para su uso. Los frutos de la cultura griega, con toda su belleza, procedieron de la corriente evolutiva luciferina y también todo el conocimiento gnóstico. Lucifer es el dios de la luz en el gnosticismo. Y aquí me olvidé de mencionar algo importante, que es la visión alternativa que se tiene de Lucifer por parte de algunas corrientes esotéricas, como es el gnosticismo. Veréis, los gnósticos consideran que este mundo, este ámbito terrenal, ha sido creado por un dios de polaridad negativa, por un dios que está guiado por el mal, al que ellos denominan el demiurgo. Este demiurgo habría creado este mundo material para atrapar a las almas con propósitos de hecho muy oscuros. Para los gnósticos, la Tierra es una especie de cárcel que está guiada y creada por este dios del mal. Y en contraposición, Lucifer sería para ellos esta figura que está vinculada al despertar del conocimiento frente a la ignorancia y al dominio del mundo material de este demiurgo, ¿no? Entonces, aquí tenéis otra visión alternativa para que os llevéis a la reflexión. Es algo que inevitablemente cuando estudiamos la teología, cuando nos hacemos preguntas profundas y nos adentramos en la metafísica, en la ontología, surge también esta pregunta. Bueno, ¿podría ser que la historia que nos han contado fuera al revés? Que es esto un poco lo que plantean los gnósticos. ¿Y si el Creador Supremo realmente es portador del mal y aquel que llamamos Satán, que llamamos Lucifer, es realmente el que viene a traernos el verdadero conocimiento y a ayudarnos a salir de esta cárcel material? Bueno, esto es lo que plantean corrientes alternativas como el gnosticismo, pero nosotros vamos a seguir centrando nuestro análisis en la figura de Lucifer como una figura que cayó en consciencia, y vamos a seguir con el análisis. Y hasta ahora, como puedes ver, hemos estado narrando la historia en torno al primer pecado del universo, el pecado de los ángeles caídos. Entonces, con este acontecimiento, el elemento luciferino continúa plasmándose en el desarrollo de las humanidades poco a poco y el cuerpo físico sigue densificándose cada vez más, con el consecuente alejamiento del elemento espiritual que comienza cada vez más a acelerarse. Comienza también a reducirse la clarividencia onírica, que hasta el momento de la época lemuriana era algo muy común. Y en este contexto, el primer gran pecado del universo
tiene su réplica en la materia, en lo que conocemos como el pecado original, narrado en el libro del Génesis. Para examinar el asunto del pecado original es interesante indagar en la etimología de pecado. Pecado está ligado a las ideas de alejamiento, de separación y de desviación del camino, es decir, de desviación del sentido y del orden natural de la vida, de Dios, de nuestra verdadera naturaleza. Como ya vimos en el pecado de los ángeles caídos, ahora ese pecado, esa separación de lo divino, acontece aquí en la materia. En el libro del Génesis, concretamente en el capítulo 3, se narra este pecado original como una rebeldía contra Dios por parte de los seres humanos pertenecientes a una humanidad antigua que se nos presenta como primigenia y perfecta, pura, que se refiere precisamente a la época lemuriana. En el Génesis 3.1 y Apocalipsis 12.9 se relata la historia del jardín del Edén. Se nos dice que Satanás empleó una serpiente para llegar a Eva. Satanás habló dando a entender que los humanos podían vivir sin Dios, es decir, separados de lo divino, del elemento trascendente, desde la individualidad y con el libre albedrío, pudiendo elegir lo que está bien y lo que está mal sin la necesidad de un guía, sin la necesidad de un padre, ¿no? Que es lo que representa el creador. Y el pecado original gira en torno al árbol del conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. En otras palabras, el árbol del conocimiento representa la configuración de la mente concreta o mente inferior que opera precisamente en clave de dualidad y que ya diferencia las polaridades, el bien y el mal. Nos dice el Apocalipsis 12.9, el gran dragón incita a comer del árbol del conocimiento. Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Y ese abrir los ojos conlleva precisamente a la pérdida de inocencia de la humanidad lemuriana, que también es conocida en los textos sagrados como la humanidad adámica. La humanidad entonces, de ese momento representada por Adán y Eva, en el ejercicio de su libre albedrío optó por el camino satánico. De esta manera, el libro del Génesis narra cómo el ser humano deja de ser perfecto y fue expulsado del paraíso. ¿Y cuándo se supone que ocurrió históricamente este gran pecado original aquí en la Tierra? Según información referente a la antropogénesis de diversas corrientes, este pecado original tuvo lugar antes del diluvio universal de Noé, que fue precisamente el diluvio que terminó con la cuarta humanidad, que fue la época Atlante. Entonces se supone que el pecado original ocurrió en algún momento de la cuarta humanidad, es decir, ya en la época de la Atlántida, y que precisamente por esta exaltación luciférica, por esta separación de lo divino en lo terrenal, acabó ocurriendo el gran diluvio universal. Se supone que el gran diluvio universal tenía la función de renovar, de limpiar vibracionalmente a la Tierra, que estaba profundamente influida por el elemento luciférico, y que terminó, como sabemos, con la cuarta humanidad, que fue la Atlántida, y de ahí viene la humanidad presente, que es en la que nos encontramos, y la plasmación del elemento crístico, que lo estudiaremos en próximos videoprogramas. Por lo tanto, el famoso pecado original representa a nivel espiritual la primera gran caída de conciencia aquí en la Tierra, una caída vibratoria muy fuerte. Hasta la aparición de estas influencias luciféricas, la evolución había sido coherente al curso natural de la vida, es decir, había una cooperación, digamos, a favor del todo, había una sintonía con lo trascendente, en vez de una fuerza que fuera a favor del yo y que se opusiera al orden natural o que se opusiera a la evolución a favor del todo, ¿no? Que es lo que se supone que tenía que haber sucedido. O quizás no, o quizás es natural
que haya influencias negativas, que haya polaridades de orden positivo y polaridades de orden negativo influyendo en el camino de la consciencia, en el camino de Dios. Esto es algo que te invito a reflexionar y a que comentes en la cajita de comentarios. ¿Realmente se supone que todo debería haber ido enfocado a la evolución del todo desde una polaridad positiva? ¿O esas influencias que entendemos como el mal también ayudan a la evolución de la consciencia, pero desde otro lado? Me gustaría saber tu opinión porque este es un debate filosófico muy interesante y creo que no hay una respuesta fija ni universal, sino puntos de vista que son completamente complementarios, de hecho. Y fíjate que la promesa de Satanás que aceptaron Adán y Eva sigue hoy en día vigente. De hecho, recuerda que estamos conviviendo con una sociedad totalmente influida por las fuerzas satánicas. El mal, como ya sabes, promete el premio aquí, en la tierra, y no en el más allá. Es lo mismo que la satisfacción de los placeres a corto plazo. El precio, en este caso, es el alma, la consciencia, tener esta parte espiritual secuestrada y que no esté anclada correctamente en la materia. Este interés obsesivo por el mundo material, por los placeres terrenales, sin una percepción del elemento espiritual, es el que hace precisamente que de una manera inconsciente le vendamos nuestra alma, nuestra consciencia a Satanás. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando estamos tan separados de lo trascendente, de nuestra alma, de lo que realmente somos? Que aquí en la tierra acontecen las neurosis, todos somos neuróticos de un modo u otro, más o menos, todos nos identificamos con la mente de alguna manera. El punto es cuando nos identificamos tanto con la mente que nos perdemos y nos olvidamos de lo que somos realmente, y eso es un elemento de orden satánico desde la ciencia espiritual. La neurosis profunda, la disociación del ser, la caída en adicciones, la desconexión de lo que realmente somos. Estos son los síntomas de una vida espiritual que ha quedado olvidada, los síntomas de una sobreidentificación con lo material, con el personaje que encarnamos. Recuerda que nosotros somos aquello que conduce el vehículo cuerpo-mente, y el problema es cuando nos identificamos 100% con el vehículo, con el coche, con el cuerpo y con la mente, con su experiencia, con lo que ha vivido, con las creencias que ha absorbido. Ahí está el elemento satánico que debemos discernir y que debemos aprender a equilibrar en nuestro interior y que vamos a ir viendo en futuros videoprogramas. Pero para no perderme del tema, simbólicamente, arquetípicamente, el pecado original radica en la participación de la humanidad en la rebelión contra lo espiritual o contra Dios, contra el Creador, liderada precisamente por una influencia espiritual satánica y que fue iniciada, recuerda, por el ángel caído de Lucifer en esferas vibracionales superiores, y que cuando desciende aquí en la materia es cuando se transforma en Satanás. Lo positivo, podemos decir, de todo esto a lo largo de las humanidades es que comienza a plasmarse el cuerpo mental y que con él también se empieza a plasmar la autoconsciencia, así como la posibilidad, obviamente, de conectar con lo trascendente, pero esta vez desde una integración con los 4 elementos. Cuando ya hemos llegado a desarrollar, como estamos en este punto, en la quinta humanidad, una mente abstracta, compleja, ya estamos en el desarrollo e integración de los 4 elementos. Hemos pasado a integrar también el elemento aire. Y recuerda, desde una visión esotérica, ¿no? Desde una visión del mago, esta plasmación de los 4 elementos nos lleva a conectar con el elemento éter, que sería el elemento espiritual. Nos lleva a conectar con lo trascendente, pero esta vez con el elemento mental, lo cual es maravilloso. Hay una unión. En Lemuria no teníamos esa capacidad lógica y raciocinio para entender a lo trascendente, ya que no existía todavía este elemento, estábamos conectados de forma natural. Pero ahora, en este momento evolutivo, ya podemos conectar con lo trascendente, no solo desde el cuerpo astral inferior, desde la emoción, sino también
desde lo mental. Y como puedes ver, esto es un completo éxito evolutivo que no tiene por qué llevar a la colisión con Dios. Pero sin embargo sucede. ¿Por qué? Porque el ser humano desvincula la mente del sentido de la vida y deja de servirla. Es decir, en lugar de servirla, de utilizar lo mental para ir a favor de la evolución del todo, emplea el sentido del yo para servirse a sí mismo y emplea esta mente para desarrollar sus capacidades solamente en lo material, en lo que los ojos físicos pueden ver, en lo que los números que nosotros manejamos pueden corroborar, y se olvida de emplear el elemento mental para la conexión con lo trascendente, que es lo que nosotros tratamos de hacer con todo este contenido, los creadores de contenido como yo, que unamos la parte mental, que unamos la parte espiritual, lo que llamamos Team Datos con el Team Místico aquí en mi canal, para poder tener una comprensión del ser, tanto desde la experiencia, desde esta experiencia más esotérica, pero también desde la parte de los datos, desde la parte del raciocinio. De aquí es donde proviene la ciencia espiritual de Rudolf Steiner, ¿no? Que trata de explicar precisamente el desarrollo del espíritu desde un punto de vista científico. Y esto es lo que todo este contenido trata de transmitir, el abrir nuestra mente a lo trascendente de nuevo, porque es un éxito evolutivo haber llegado donde estamos. Ahora hemos de emplear esta mente con discernimiento, sin dejarnos llevar por las fuerzas satánicas o las fuerzas arimánicas, que precisamente, como veremos en futuros videoprogramas, representan la polaridad opuesta a Lucifer. Si Lucifer representa esta exaltación del espíritu, esta ofuscación sin un conocimiento y sin una integración adecuadas, Ahriman representa todo lo contrario, representa una caída de conciencia en lo terrenal, el emplear la mente y la lógica para el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial sin conectar con el elemento trascendente. Ahora vamos a las preguntas filosóficas que tanto nos gustan, relacionadas en este caso con el desarrollo del libre albedrío. Te pregunto, ¿cuál es el sentido filosófico y esotérico del pecado? Si Dios supuestamente es puro amor, ¿por qué lo permitiría? ¿Y en qué consiste la ley del libre albedrío? Vamos a explorarlo y te invito como siempre a que vayas compartiendo tus comentarios aquí debajo. Verás, el ser humano adopta la perspectiva egocéntrica ejerciendo su libre albedrío, influido, como hemos visto, por interferencias espirituales luciféricas, es decir, de carácter involutivo, de carácter de violación de la ley de ofuscación. Y ante esto, Dios no arremete contra los rebeldes, respetando el ejercicio de este libre albedrío. En este sentido, se entiende que el todo, el creador, permite que cada uno elija su propio camino para que se constaten sus consecuencias y para que cada cual asuma la responsabilidad de sus elecciones. Y esto ocurre, de hecho, por orden natural. El creador vendría a representar también las famosas leyes universales del hermetismo. Tú puedes tratar de transgredir las leyes universales, pero después las mismas leyes te van a colocar en tu lugar. Esto lo vemos muy bien representado, por ejemplo, en la ley del ritmo, ¿no? Que nos dice que todo sube y todo baja. Tú puedes tratar de evitar que el flujo natural de la vida no suba. Tú puedes tratar de estar siempre en el pico de la ola en alegría, pero sabes que va a haber momentos de caída. Igual que sabes que en momentos de caída va a haber momentos de exaltación. Entonces, esto es lo que nos dice precisamente la ley del libre albedrío, que Dios te permite, si tú quieres transgredir las leyes o intentar transgredir las leyes, pero después estate preparado para las consecuencias, estate preparado para asumir la responsabilidad de tus elecciones. Vamos a recordar en qué consiste esta ley del libre albedrío y por qué está tan relacionada con las influencias luciféricas. Te dejo aquí arriba un episodio en el que vimos con detalle lo que es el libre albedrío, pero vamos a recordar algunas cosas. Se trata de una ley espiritual fundamental, igual que la ley de ofuscación, que solo, recuerda esto, solo las influencias de orden involutivo
transgreden a todos los niveles, a nivel terrenal y a nivel espiritual. Por eso es tan importante que prestemos atención en el ámbito de las canalizaciones, de la conexión con maestros de luz, con guías espirituales, o también aquí en la materia, cuando seguimos o conectamos con supuestos gurús, con supuestos maestros, con qué estamos conectando realmente y qué influencias hay detrás de todo esto. Recuerda que los seres evolutivos, ergo los seres de polaridad positiva, no van a influir en tu libre albedrío, no van a transgredir, no van a tratar de manipularte. Sin embargo, los de orden involutivo sí que tratan de hacerlo continuamente y sí que violan o tratan de violar el libre albedrío a través de diferentes mecanismos. Entonces, es importante que trabajemos el discernimiento en este punto evolutivo en el que nos encontramos para darnos cuenta de lo que es falsa luz. También hemos hablado mucho de esto en el canal. El libre albedrío se puede manipular de forma directa, es decir, diciéndote haz esto, haz aquello, haz lo otro, o de forma muy sutil. Por eso es muy relevante que mantengamos un equilibrio interior para precisamente poder discernir. Y aquí te van algunos ejemplos de manipulación del libre albedrío por parte de influencias luciféricas. Por ejemplo, alterar la percepción de la realidad mediante la manipulación o el incendio emocional. Es decir, provocar una activación de los deseos, de las pasiones, de las emociones, sin una autogestión adecuada, sin una capacidad de comprenderlas, de integrarlas. Y esto es algo muy luciférico que vemos continuamente en los medios de comunicación, en YouTube lo veo continuamente también, y que precisamente agarra nuestra atención de forma inmediata desde el deseo, desde la emoción, y a veces no deja que la lógica, que el elemento aire entre para discernir. Esta es una técnica de manipulación muy empleada. Y hablaremos de ello en el próximo videoprograma en el que vamos a ver ejemplos concretos de personas luciféricas y de ejemplos o técnicas que emplean las fuerzas de Lucifer para influir en nosotros. Otro ejemplo muy importante de la violación sutil del libre albedrío sería la inducción de la culpa, la inducción del miedo, de la obligación. Y esto es algo que han hecho muy bien a lo largo del tiempo las religiones, ¿no? De ahí que muchos identifiquen a la Iglesia, por ejemplo, con Lucifer, que también lo veremos, por cierto. Y por último, te llevo también este ejemplo de manipulación sutil del libre albedrío, pero visto desde un punto de vista más psicológico, desde el ámbito de la vida diaria de personas que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Aquí entrarían las personas que son manipuladoras y que tienen, digamos, una personalidad narcisista, ¿no? Que tratan de manipularte sutilmente. Vamos ahora con otra temática muy importante que tiene que ver con el impulso de Lucifer y el nacimiento de las escuelas esotéricas. Recuerda que las escuelas esotéricas poseen un acceso al conocimiento que se llama de orden supremo, ¿no? El conocimiento ligado a ese elemento pagano, a ese conocimiento prohibido, precipitado, que debe ser conservado para que las masas no lo utilicen de una forma inadecuada. Aquellos que poseían el discernimiento suficiente en la época y que seguían de algún modo conectados con las jerarquías espirituales, mantuvieron el conocimiento reservado para evitar más exaltación del pecado y más ofuscación. Esto, evidentemente, serían los iniciados de polaridad positiva, porque sabemos también que hay iniciados de polaridad negativa que utilizaron el conocimiento prohibido para manipular aún más a las masas, que este sería el elemento luciférico y satánico que hoy seguimos viendo detrás de los que mueven los hilos aquí en nuestra sociedad. Pero debemos de recordar que las escuelas esotéricas nacen desde una polaridad positiva inicialmente, o al menos en su gran mayoría nacen desde el impulso precisamente de proteger de conocimiento que todavía no estábamos preparados para integrar y que precisamente el pecado ya estaba en la tierra.
y era necesario que este conocimiento de orden superior no cayera en manos de cualquier persona para ser utilizado precisamente en contra de la evolución de la humanidad, que es precisamente lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los tiempos. Este conocimiento, el conocimiento en general, no es ni bueno ni malo, depende del uso que le demos. Entonces, las escuelas iniciáticas, esotéricas, tienen el objetivo inicial de protegerlo porque se sabe que cayendo en las manos inadecuadas puede hacer mucho y mucho daño. Y aquí es precisamente donde radica el peligro del acceso a ese conocimiento prohibido, tanto a nivel de civilizaciones como a nivel individual. Lo vemos mucho, lo hemos hablado en el canal, que es muy importante tener un trabajo interior o al menos un interés por desarrollarse internamente para no caer en este tipo de cosas, para poder utilizar el conocimiento sagrado de una forma adecuada, porque muchas veces desde una ignorancia queremos utilizar este conocimiento, pero como no tenemos integrada nuestra sombra, ese conocimiento no lo usamos bien. Por eso es tan importante que vayamos trabajando nuestra parte espiritual, nuestra parte de acceso a la sabiduría y al conocimiento sagrado de la mano siempre a nuestro desarrollo interno, al equilibrio de nuestras polaridades, al equilibrio de nuestro Lucifer, al equilibrio de nuestro Ahriman. La ciencia espiritual relata cómo el conocimiento iniciático fue herencia de los oráculos o iniciados atlantes. Varios de estos oráculos y grandes iniciados sobrevivieron al gran diluvio universal y extendieron el conocimiento ancestral por diferentes zonas en la nueva y quinta humanidad, que es en la que nos hallamos ahora. Por ejemplo, algunas corrientes esotéricas, como la teosofía de Elena Blavatsky, considera que Hermes Trismegisto, creador del movimiento esotérico del hermetismo, ya conocéis las leyes universales, fue un iniciado que precisamente sobrevivió al diluvio universal y que posteriormente extendió los conocimientos ocultos de la antigua humanidad en la nueva, en nuestra quinta humanidad, la famosa tabla esmeralda, por ejemplo. Y en esta quinta humanidad, una de las culturas que agarra el testigo de la expansión del elemento luciférico en la Tierra es precisamente la cultura oriental. Existen muchos movimientos espirituales asiáticos que comenzaron a desarrollarse desde el principio de la quinta humanidad hacia nuestros días y que son portadores de este elemento luciférico. Son en general una sabia guía para la evolución de la humanidad, pero en ocasiones demasiado polarizada, ¿no? Sin una integración en la materia, ¿no? De ahí que sean portadores del elemento luciférico. Nos narra la antroposofía de Rudolf Steiner que el ser suprasensible de Lucifer se llegó a encarnar físicamente aquí en la Tierra. Es decir, fueron muchos años, diferentes humanidades de hecho, para dejar un terreno fértil para la encarnación de Lucifer. Fue algo muy gradual hasta que por fin se estuvo preparado vibracionalmente hablando para que esa encarnación se produjera aquí en la Tierra. Esta encarnación de Lucifer en la humanidad fue el origen de la sabiduría antigua ampliamente difundida basada en la tercera civilización posatlante, o lo que es lo mismo, en la tercera humanidad de nuestra quinta presente humanidad y claramente reconocida en la cultura egipcio-babilónica y griega, que tienen estos elementos luciféricos. Entonces, según la antroposofía, Lucifer encarnó en algún lugar de Oriente, en Asia Oriental, y algunos especulan que esta figura podría haber sido la del emperador chino Fuxi, que tenéis aquí en pantalla. No es algo que dijera Rudolf Steiner, pero es una teoría que me he encontrado en diferentes textos y que, bueno, os la dejo aquí. No sabemos si es cierta, no existen evidencias obviamente de que esto fuera así, pero bueno, tenemos un ejemplo de alguien que podría haber encarnado esa figura luciférica. Después vendría en la cuarta subhumanidad la encarnación crística en la figura de Jesús y posteriormente en nuestra presente subhumanidad o la siguiente
tendrá lugar la encarnación de Satanás, la encarnación de Ahriman o del Anticristo, y es algo que analizaremos en vídeos posteriores. Y aquí me gustaría señalar algo importante. Cuando hablamos de culturas, de movimientos que tienen el impulso luciférico, no estamos hablando de que eso sea malo. Estamos hablando de que poseen un impulso de luz, de conocimiento, de mucha sabiduría, que es muy útil para la evolución del ser humano, pero que debe ser integrada. Porque, por ejemplo, todo lo que es los movimientos y las cosmovisiones orientales son bellísimas, son hermosas, pero si no tenemos una correcta integración de esa información, no se anclan bien en lo terrenal. Se queda mucho como en lo espiritual, se queda mucho como en realidades fantasiosas. Y lo que necesitamos de todo ese impulso luciférico, que es tremendamente útil, es bajarlo a tierra, es equilibrarlo, que es lo que precisamente hacemos con el impulso crístico. Así que te invito a que veas el elemento luciférico como una oportunidad de equilibrio y de integración, porque la sabiduría que porta es tremendamente valiosa para nuestra evolución. Pero hemos de tener la capacidad de sostener esa luz en nuestro interior. Y recuerda que solo podemos sostener la luz si somos capaces de atravesar la sombra, que es lo más duro, lo que más cuesta en el camino del héroe, en el desarrollo personal. Así que te invito a que a partir de ahora mires con otros ojos todo lo que tenga que ver con el elemento luciférico. Esto además te va a permitir identificar el impulso luciférico ahí afuera. Si tú puedes identificarlo en ti, también vas a poder hacerlo en el exterior. Y recuerda, nuestra misión no es eliminar la fuerza de Lucifer, no es olvidarla, no es luchar contra ella, no. Es entenderla, integrarla con amor y con conciencia. Y en el próximo vídeo programa vamos a proceder a analizar personas y prácticas luciféricas, y no se trata de temas antiguos. Voy a compartirte ejemplos luciféricos en nuestra sociedad actual para que puedas identificarlos, desde personajes a prácticas luciféricas, y muy importante también te voy a compartir prácticas para aprender a equilibrar la fuerza luciférica en nuestro interior. Te dejo con una reflexión muy importante en torno a la fuerza espiritual luciférica. Quizás la mayor tentación de Lucifer no sea alejarnos de Dios, sino hacernos creer que ya no necesitamos buscarlo. ¿Qué es lo que te sugiere esta cita? Déjamelo en comentarios y nos vemos en un próximo videoprograma. Te recuerdo que acompaño en su proceso terapéutico psicológico a buscadores de la verdad como tú y como yo. Si estás interesado en que pueda acompañarte en tu proceso, tienes un link en la descripción de este video de acceso directo a mi calendario, en el que puedes reservar 30 minutos de consulta gratuita. Deseo, como siempre, que la luz de la conciencia alumbre siempre tu camino, y nos vemos, como siempre, al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.